palabra con que tú nos quieres hablar. Espíritu Santo, te pedimos que tú quites todo estorbo, toda oposición, para que tu palabra sea sembrada en los corazones. Declaramos que hay tierra buena, tierra fértil, oídos para oír, en el nombre de Jesús. Y iglesia, ¿por qué no repites conmigo? En el nombre de Jesús, declaro en mí un corazón dispuesto para escuchar. Espíritu Santo, dame entendimiento de tu palabra, un espíritu de discernimiento, de revelación, para poder recibir todo lo que tú me quieras decir en este día. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar. Les traje una, así como en la primaria o en la secundaria, no sé si en la primaria usan eso. Les traje aquí una presentación para que veamos con dibujitos, ¿verdad? A mí me gusta así porque siento que nos acordamos más luego. Bueno, es una reseña de lo que hemos estado viendo. Que, a veces se nos olvida, ¿no? ¿Hace cuánto vimos Hechos? ¿Quién se acuerda? La última vez fue Cintia. No fue hace 15 días. Como un mes. Sí, porque fueron 12 Apocalipsis y luego la fiesta del pastor. Entonces, más o menos como 3 semanas. Ok, entonces, vamos a la que sigue. Dice, Pablo, esto nos los platicó Grecia, si mal no recuerdo. Pablo ante Festo, quien sucedió a Félix. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Pablo estaba frente a Festo, que era un gobernador, ahorita vamos a ver bien quién, y después eso viene en Hechos 25:6, le damos, y después relata la historia que Festo trata de congraciarse con los judíos e invita a Pablo a defenderse en Jerusalén. Ellos estaban en Cesarea. Le dice, vámonos para Jerusalén y allá te defiendes, pero solo era para congraciarse con los judíos. La que sigue. Dice, Pablo no acepta la invitación de Festo a defenderse en Jerusalén. Él dice, yo soy inocente de sus acusaciones y apelo a César. Entonces, la que sigue, le dice Festo, ¿a César has apelado? A César irás. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí funcionan los dibujitos? ¿Se lo imaginan? Y luego, el que sigue, ahí mismo en el 25 nos relata que llegaron 2 visitas. ¿Sí se acuerdan quiénes eran? Bueno, ahí dicen. Pero Grecia también me acuerdo que nos habló de eso. Eran el rey Agripa y su hermana Berenice. Y estos dijeron, no, pues también nosotros queremos oír a Pablo. Les dio curiosidad. Entonces, la que sigue, en el 26, es donde vamos a ver ahorita y lo que hemos estado viendo durante unas semanas. Dice, Agripa y Berenice arriban a la audiencia de Pablo, junto con Festo presente, acompañados de prominentes hombres. No nada más estaban ellos 4, había mucha gente de Cesarea. Festo les dice, no hallo en él nada digno de muerte, necesito enviarlo a Roma, pero con cargos de valor. O sea, le estaba diciendo, no sé si se acuerdan de eso, le estaba diciendo al rey Agripa que le ayudara, porque ¿cómo iba a mandar a un prisionero sin ponerle cargos, ¿no? Sin nada que acusarlo? Entonces, en eso estamos ahorita. En todo el capítulo 26, si leemos, aunque sean los subtítulos, dice defensa de Pablo ante Agripa, y luego dice, empieza Pablo a hablar ante el rey Agripa, Berenice y Festo, el gobernador, y empieza a contarle su vida, dice vida anterior de Pablo, y luego Pablo el perseguidor, como antes era fariseo, era perseguidor de los cristianos, y luego dice, Pablo relata su conversión, cómo fue que tuvo ese encuentro con Jesús, y luego el último estudio que nos dio Cintia fue de que Pablo obedece a la visión, y después es lo que necesitamos ver ahorita. Pablo insta a Agripa a que crea. Hechos 26, 24 al 32. Ahora, antes de que me quiten estas diapositivas para que me conecten la otra computadora y me puedan poner los versículos, quiero ver, me gustan a mí los mapitas, porque si no como que yo me pierdo.
como que yo no sé ni dónde sucedió ni nada. Y me pones la siguiente, miren. A ver, déjenme acerco acá. A mí me gusta así. Aquí, este es Jerusalén. Aquí está, miren. ¿Sí lo ven? Y el que está así con la flechota que le puse, ese es Cesarea. Ahí estaban ellos ahorita. Entonces, los judíos querían llevárselo a Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije eso? Ellos estaban en Cesarea y dicen, no, yo apelo a César. ¿Y a dónde lo iban a llevar? A Roma. ¿Dónde está Roma? A ver, ¿quién lo busca? ¿Quién lo encuentra? Hasta allá, miren, allá está el Coliseo, ahí se puede ver. Está medio lejecitos, ¿verdad? Bueno, y lo que sigue, que ya luego pronto veremos, es todo un libro de aventuras, los siguientes capítulos, porque nos relatan toda la travesía. Imagínense desde dónde tuvo que salir Cesarea. Y ahora, no habían aviones que cruzaban así y llegaban. Tuvo que cruzar en barquito. Bueno, vieron, eso ya, no me toca a mí. Ya, por favor, ¿me cambias la computadora? Bueno, entonces tenemos aquí, en ese contexto que estamos viendo, ¿dónde estaban situados? En Cesarea, ¿verdad? Estaba Festo. ¿Quién era Festo? El anfitrión de ahí. Era el gobernador. Él era el sucesor de Félix. Félix fue quien apresó a Pablo, pero no le hizo nada y lo dejó. Entonces ya se acabó su gobierno, lo sucede Festo y aquí estamos en este tiempo. Y luego también estaba, ¿quién más dijimos? El rey Agripa. Ahora les voy a decir, el rey Agripa se llama Agripa II, se conoce en la historia. Era hijo de Agripa I. Y ese Agripa I también se conocía como rey Herodes Agripa, ¿sí? Y era nieto, entonces, de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que estaba gobernando cuando nació Jesús, que mandó a matar a todos los bebés. Ya estamos ahí en el contexto para que veamos de quién era descendiente este Agripa. Y luego estaba también alguien más, la hermana de Agripa, que se llamaba Berenice. Ahora, esta mujer era una mujer perversa, era la hija mayor de Herodes Agripa, o sea, el papá de estos dos. Eran hermanos, Agripa y Berenice eran hermanos, pero también eran novios. Sí, así como lo oye. Imagínense a qué grado de perversidad estaban estos dos metidos, que eran hermanitos, pero tenían un trato especial, ¿verdad? Entonces, este es el contexto en el que está Pablo, en esta reunión, diciendo su defensa ante estos hombres. ¿Sale? Ahora sí, ya que estamos dentro todos del tren, vámonos, subámonos. Dice el versículo 24, por favor, el 24, muy bien. Vamos versículo por versículo, dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Imagínense a Pablo acá bien lleno del poder de Dios, diciéndole, unos versículos antes le dice, el 23 estaba, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y en eso le cortan las alas, le cortan la inspiración, y el Festo se empieza a reír y le grita: ¡ay, estás loco! Imagínense, está medio así, está llegando al punto clímax de su discurso, y en eso le cortan toda la inspiración al Pablo. Bueno, ¿qué le dice? Estás loco, o sea, estás demente. Y luego le dice, las muchas letras. Ahora, este era un ataque directo de Satanás a través de Festo, ¿no? Al mensaje que estaba llevándole Pablo al rey Agripa. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 4 al 6, por favor. 2 de Corintios 3, 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿No de qué? De la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿vieron cómo estaba en un ataque del diablo ahí directo a través de Festo? Festo le quiso decir a Pablo que por sus propias capacidades, que por sus propios razonamientos e intelecto o preparación, él estaba hablando. O sea, pero no, Pablo le dijo, no te equivoques, yo no estoy hablando letra, porque la letra mata. Yo estoy hablando palabra, pero eso me lo estoy saltando, es el versículo que sigue, espéreme tantito. Ahora, le estaba diciendo Festo, estás loco. Vámonos a ver, Primera de Corintios 1:18. ¿Qué dice? Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, les es poder de Dios, ¿verdad? Festo se le hacía locura, no lo podía discernir. Ahora, ¿por qué? Porque dice allá adelantito, en el 2:14 de Primera de Corintios, pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, estaba en lo correcto el Festo. ¿Estás loco? Pues sí, se le hacían locura estas palabras, pero ¿por qué no las puede entender? Dice ahí el 14, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, vámonos por favor ahí al versículo 25. Hechos 26-25, el que sigue. Estamos meditando versículo por versículo, ¿verdad? Dice, mas él dijo, no estoy loco, o sea, Pablo está hablando aquí, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de locura. También de locura para él, de cordura, perdón. Si me están poniendo atención. Entonces, ¿se acuerdan? Yo le estaba diciendo, Pablo le contesta, no te equivoques, yo no estoy hablando letra, estoy hablando palabra. ¿Pero palabras de qué? De verdad y de cordura. Son palabras y estas palabras son verdad y cordura. La palabra dice Juan 6:63. ¿Qué dice? A ver. Son espíritu y son vida. Le dice tres cosas, ¿no? Estas son palabras. O sea que son espíritu y son vida. 63. Román, ahí está. Bueno, y luego dice la segunda parte, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego segunda cosa les dice, son verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él estaba hablando y sabemos que, o sea, espiritualmente Jesús es la verdad, pero en hechos históricos él estaba hablando una verdad que había sucedido. Entonces Jesús es la verdad, eso dice Juan 14:6. Y luego dice, y son cordura. Él estaba diciendo, esas son locura. Y le dice Pablo, no hay nada más cuerdo que la palabra, ¿verdad? Ahora, si usted busca cordura en el diccionario, le va a salir esto: virtud de los que no son o no están locos. O sea, le está diciendo todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Excelentísimo Festo, ¿verdad? Le dice. Ok, entonces, vámonos al versículo 26. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, fíjense, me encanta esto como... Bueno, vamos a leerlo y luego les cuento. Dice el 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ahora imaginémonos la escena. Les dije, estaba hablando Pablo con todo celo, denuedo y pasión por el evangelio, y en eso Festo lo interrumpe. Pablo se voltea, le dice, ¿qué le dice? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que te hablo palabras de verdad y cordura. Le decía, oh rey, o sea, ¿sí me entiende? O sea, como le contestó, pero rey, como te estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta?
pues el rey sabe estas cosas, o sea, aquí le quiso poner un distractor el enemigo, pero ¿a quién iba la conversación? Al rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Agripa. Pues el rey, o sea, ya te contesté, pero permíteme, estoy acá. Entonces, pues el rey sabe estas cosas, de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ok, ahora, Agripa era judío de religión y estaba familiarizado con lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que Pablo estaba confrontando a Agripa, le estaba diciendo, tú sabes que esto es verdad. El objetivo, el Espíritu le puso hacia Agripa, ¿verdad? Y luego le dice, aquí al final del versículo, ¿no se ha hecho esto en algún rincón? O sea, le está diciendo Pablo, tú conoces de Jesús. O sea, esto no fue algo escondidito, no, esto se ha sabido mundialmente, ¿no? A la luz de tus ojos ha estado esto, le estaba diciendo Pablo a Agripa. Y estas cosas son verdad. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Estas palabras que yo te estoy hablando son verdad. Tú conoces que Jesús murió. Tú conoces que Jesús resucitó. Y luego le dice, y son cordura. Porque no hay nada más loco, no hay nada más necio que negar algo que estás viendo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces aquí le estaba confirmando esto que estábamos meditando acerca de las palabras de verdad y de cordura. Dice el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y él solito responde, yo sé que crees, no te hagas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le dice? Fíjense, ¿a quién le pregunta que si cree en quién o a quién le cree? A los profetas. ¿Le crees a los profetas? No le dice, ¿le crees a Jesús? Qué inteligente era Pablo, ¿verdad? Porque, ¿le crees a la ley? Y él creía. Y le dice, yo sé que crees. Pero fíjense la estrategia que Pablo utilizó. Él sabía que si le decía, ¿crees a Jesús? Pero él apeló a los profetas. Le dijo, si tú crees en los profetas, crees en Jesús. No te engañes, la palabra no se contradice. Entonces, Pablo era buenísimo para darle a las personas por su lado, ¿no? Y meterles la palabra de una manera u otra. Ahora, le dice, yo sé que crees. Y vemos aquí que creer no es suficiente. ¿Agripa creía o no creía? Creía a los profetas y dentro de él sabía que creía en Jesús, pero no le fue suficiente. Ahorita vamos a ver más adelante. Dice, vamos en el 28, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Y esto es donde quiero llegar. Esto es donde está aquí como el filete así, lo más gordo del mensaje. Por poco. Ahora, en el original, en el griego original, por poco habla de tiempo. Y entonces dice, puede traducirse en tan poco tiempo y casi me convences, ¿verdad? O podemos poner esto también, por poco y me convences. O hay poca distancia entre mí y el cristianismo, le estaba diciendo Agripa. Ahora, hay gente aquí en la iglesia, así como Agripa, déjenme decirles, que está por poco y lo persuadimos, ¿verdad? Pero lamentablemente no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque no han dejado que el Espíritu los convenza. Porque tienen razonamientos que no los dejan llegar a conocer a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5?
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces quiero que de este versículo entendamos que hay argumentos, ¿dónde? Aquí en nuestra cabeza. Hay altivez en nuestro corazón que se levanta en contra de ¿quién? Del conocimiento, o sea, que no te deja que llegues a conocer a Dios. Tenemos muchos argumentos en nuestra cabeza, así como el rey Agripa tenía, que no nos dejan, que nos impiden, que nos pesan y no nos dejan en libertad conocer a nuestro Dios y que nos tienen retenidos por poco, por poco. Y yo creo que hay gente aquí que cree en el poder de Dios, que cree en la verdad de Dios, pero que no se deja persuadir por Dios. Y no es suficiente, no es suficiente. Dice Pablo, estamos leyendo, Agripa, estamos leyendo en esto que tenía principalmente dos oposiciones. Una era Festo y la otra era Berenice. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, fíjense cómo estaba ya el corazón de Agripa trabajado, ¿verdad? Trabajado por el Espíritu, estaba ahí porque él mismo reconoce, por poquito. Pero el enemigo puso oposiciones. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos a veces oposiciones como Festo, como Berenice, y aún le fue oposición, yo creo, el mismo testimonio de Pablo. Ahorita vamos a ver, porque vamos a ver cada uno. Festo, ¿por qué le fue oposición Festo? Se burló, ¿verdad? Se burló del evangelio. Entonces, a él lo frenaba, le pesaba la burla. Y yo creo que hay gente aquí que no se deja persuadir por Dios porque tiene miedo a la burla. Porque saben que para la gente de allá es locura y no nos entienden. Entonces hay gente que no se deja persuadir por el Espíritu Santo, no se deja convencer porque tiene miedo a lo que van a decir de él. Ahora, también dijimos que estaba Berenice. Hay gente que no quiere abandonar su pecado y por eso no se deja persuadir por el Espíritu de Dios. Y ahí está Berenice presente como para recordarnos a nosotros que hay pecado, hay placeres que no nos dejan ser convencidos por el Espíritu de Dios. Nos pesan y no nos permiten avanzar a lo que sigue. Y aún yo digo que el mismo testimonio de Pablo le pesó, porque decía, yo el rey, imagínense, por eso dijo Jesús que difícilmente los ricos, ¿verdad?, van a entrar al reino, porque imagínense, él se veía como el rey. ¿Cómo se iba a rebajar a creer lo que un prisionero le estaba predicando? Ahora diciendo, ¿cómo voy a creer yo este evangelio si el que me lo predica está preso? Y hay gente que pone este tipo de argumentos en su cabeza y le pesan y no los dejan. Entonces dice Romanos 10:10 que necesitamos dos cosas para ser salvos. ¿Qué es? A ver, ¿lo pusieron ahí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero necesitamos confesar para salvación. Entonces, yo me imagino que está el creer y está el confesar. Y lo que te lleva de una cosa a otra es que te dejes persuadir por el Espíritu Santo. Y necesitamos dejarnos persuadir por el Espíritu Santo. No es suficiente, amados hermanos, no es suficiente creer en el poder de Dios. No es suficiente, porque el rey Agripa creyó, él creía, pero no estaba persuadido, no había dejado que el Espíritu Santo lo convenciera y por lo tanto no había confesado a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos, todo esto le pesaba, puso argumentos, altivez en su corazón que se levantaron en contra de que él mismo conociera la verdad y la verdad lo hiciera libre, ¿verdad? Ahora,
qué horrendo es esto. Y así le puse en mis notas hace rato, le dije a Grecia, léemelas. Me pone, qué horrendo. Y así le puse con mayúsculas, qué horrendo. Qué horrendo que por poco te salves, ¿verdad? Qué horrendo que por poco te arrepientas. Qué horrendo que estando aquí, tan cerca, pero estés tan lejos. Que por poco conozcas a Dios. Qué cosa tan horrenda. Y dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si por poco nos dejamos convencer, pero no nos dejamos persuadir por completo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué queda? El siguiente. Una horrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso le puse qué horrendo. Qué horrendo, hermanos, porque yo les decía el sábado a los muchachos en la reunión de jóvenes que yo estoy preocupada. Yo desde que meditamos Mateo 24 me traumé. Les voy a decir por qué. Porque en el versículo 40 y 41 dice que uno se va y uno se queda. Y les está hablando a su pueblo. Y yo estoy traumada, o sea, yo estoy preocupada porque las estadísticas dicen 50-50, ¿verdad? Y estoy traumada por este versículo. Porque dice la palabra de Dios que no podemos dormir, que tenemos que estar velando. Porque hay muchos que están en la iglesia, pero por poco son salvos. ¿Pero eso es ser salvos? No. Que por poco están arrepentidos. ¿Pero eso es estar arrepentidos? No, no están arrepentidos. Y por poco, amados hermanos, dice la Biblia que es lo mismo o peor que nada. ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Que muchos ya lo sabemos. Ay, parece que ya se los pasé allá. Volteo y ya está. Dice, pero por cuanto eres tibio, esos que están por poco. Así está el agua tibia, ¿no? Está casi caliente, pero no quema. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, esto nos hace entender que ¿qué es peor, un tibio o un frío? Un tibio. Estás como yo hace rato. Un tibio. ¿Qué es peor, los que están allá perdidos o los que estamos aquí tan cerca y por poco nos salvamos? Los que están aquí, porque están tan cerca de la verdad. Y les digo, yo estoy preocupada por lo que dice Mateo 24:40. Apúntelo y así subráyenlo circúlelo en su Biblia, péguenlo en la pared y diga, Señor, líbrame de ser de los que se quedan. Bueno, vamos a seguirle, ¿sale? Estábamos en 28, ¿verdad? Vamos al 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, o más bien por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, o sea, ustedes, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Quisiera Dios, yo me imagino el corazón de Pablo así como el de Dios. Un celo y una carga tremenda por predicar la palabra. Y que así como él, se convirtieran de sus malos caminos. Y luego dice, me gusta esa, excepto por las cadenas. Ahora, Pablo estaba encadenado, pero era más libre que todos los que estaban ahí sueltos, ¿verdad? Tenía mucha más libertad. Él conocía la libertad. Los otros no, los otros estaban encadenados, más bien los otros. Dice el 30.
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey. No pudo escucharlo. Y así hay gente. Nos ha tocado conocer a gente que la palabra les quema y les produce tal convicción que dicen, no, yo no quiero. O sea, están tan incómodos escuchando la palabra que salen huyendo. Y dice Agripa, yo creo que el diablo ahí le sopló, vete, que si te quedas sí te convencen, ¿verdad? Y dice, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, ahí el montón, esos que estaban escuchando, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahora, uno pudiera leer esto y decir, ay, Pablo, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Como que da, al principio como que da corajito, ¿qué hiciste? Como cuando ve una película por segunda vez y quieres cambiar al final, pero ya sabes que va a terminar ahí. Ay, Pablo, tú solito te metiste a la boca del león, pero no. ¿Se equivocó Pablo? No. Ahora vemos aquí en esto que Pablo ya no vivía para sí. Para el mundo esto es una locura. Para Festo, ellos dijeron, ay, si no hubiera apelado a César, ya ahorita estaría libre. Y para el mundo esto nos dicen, mira, ¿por qué haces eso? ¿Por qué vas allá a la iglesia? ¿Por qué no disfrutas tu libertad? Y luego también nos dicen, ¿por qué te esclavizas tú solo? Nadie te manda, ya andas tú solito, ¿verdad? Eso nos quiere decir el mundo. Pero lo cierto es que nuestras vidas ya no están al servicio de nuestros placeres o libertad. Tenemos un mayor llamado que ese. Somos esclavos por amor, ¿verdad? Vamos a Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice aquí Pablito? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo dijo Pablo. Imagínense eso, cuando estaban diciendo esto, Pablo estaba con este sentir en su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en este cuerpecito, en esta carnita que ven aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya no vivía para sí. Dice, lo que vivo en esta carne ya no es para agradarme a mí, es para hacer la voluntad del que me llamó, del que se entregó a sí mismo por mí. Ahora, dice, de no haber apelado a César, ya lo hubiéramos puesto en libertad. Pero vamos a ver que Dios tenía un más excelente propósito de gloria para esta apelación. No era cosa de Pablo. Bueno, sí, porque Pablo y Dios eran uno, ¿verdad? Ya él había renunciado a su vida. Dice Hechos 9:15 al 16. Aquí nos están relatando el llamado que Dios le hizo a la vida de Pablo. Esto sucedió cuando Pablo se encontró con Jesús. Y esto se lo dijo Dios a Ananías. ¿Se acuerdan quién era Ananías? El que fue y le hizo el llamado a Pablo. Lo ministró después de que había visto esta gran luz que lo cegó. Dice el 15 y el 16, el Señor le dijo, ve, o sea, a Ananías le dijo esto, ve, porque instrumento escogido me es este. Fíjese el llamado que Dios tenía para la vida de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel.
Tenía un llamado para ir a predicarle a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Entonces Pablo tenía un celo, tenía este llamado tan grande en su corazón que decía, yo no voy a dejar de cumplir el llamado de Dios solo por quererme sentir libre, solo por brincarme un poquito las dificultades. Era más grande el peso del llamado de Dios en la vida de Pablo que cualquier otra cosa. Y ahí estaba Pablo, él conocía este llamado. Yo no sé si Ananías al rato se lo dijo, mira, aquí está lo que Dios tiene para ti, como nos dicen a nosotros, ¿no? Y apunta la palabra porque se te olvida, o Dios mismo se lo reveló, pero él conocía el llamado de Dios para su vida. Dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había sido llamado a padecer por el nombre de Dios, de Jesús. Ahora, nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros. ¿Cuántos preferirían morir antes que ese llamado glorioso se desperdicie en la basura? No creo que todos. ¿Cuántos preferirían ser encarcelados? Preferiríamos ser encarcelados, ser maltratados, padecer, antes que ese llamado glorioso que Dios tiene para tu vida sea echado en la tierra. Agripa hizo eso. Tenía un llamado, Dios estaba detrás de él. El diablo lo quiso distraer, quiso desviar, pero Pablo le siguió predicando. ¿Pero qué hizo Agripa? Se levantó. No me interesa esto. Por poco, pero no quiso. Dice Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me es necesario ver también a Roma. ¿Qué dice? ¿Se propuso en dónde? En el espíritu. El espíritu le había puesto ese deseo en el corazón de Pablo. Entonces Pablo dijo, a cualquier costa. Y el 23:11 también vamos a leer para ver por qué apeló a César. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques, ¿dónde? En Roma. Entonces, ¿qué vio Pablo en esto? Un boleto todo pagado a Roma, ¿sí o no? No tuvo que gastar. Mira, Dios te da el llamado y te provee. ¿Qué le proveyó? La carcelcita, ahí va a tener comida, transporte y seguridad privada, porque lo cuidaban. Qué bueno es Dios, ¿no? Dios le proveyó. El propósito de Dios era que fuera a predicar, ¿con quién? Con César, porque él lo llamó delante de reyes. ¿Y le proveyó los recursos, sí o no? Nada más es cosa que nos dispongamos. Dios nos va a proveer para nuestro llamado. Qué miserable la vida del que no siga su llamado. Todos aquí tenemos un llamado. Qué miserable de aquel que decida tirar ese llamado, que decida estar aquí creyendo en la palabra y el poder de Dios, pero sin dejar que el Espíritu convenza su vida. Qué miserable de aquel que niegue el llamado que Dios tiene para su vida. Agripa creyó, pero no le fue suficiente, porque no quiso abandonar el estilo de vida que él tenía. Se dejó llevar por sus razonamientos y le pesó más la influencia que tenía alrededor. Estuvo tan cerca y tan lejos, ¿verdad? En cambio, Pablo, prisionero en la carne, pero en libertad en el espíritu, muerto a sus deseos y sometido
completamente a la voluntad de Dios, con un celo por la verdad de Dios. No le importó que lo llamaran loco, que se burlaran de él. Él estaba dispuesto a padecer por causa del evangelio. Y tan tan, hasta ahí va porque ya nos vamos a Hechos 27. La siguiente historia, el crucero. Pero quiero que tengamos esto en nuestros corazones. ¿Cuántos de aquí se sienten como el rey Agripa? Que creen en la palabra, y no que se sientan, porque pues nadie se va a sentir, ¿va? Más bien, ¿cuántos de aquí pídanle al Espíritu Santo discernimiento? Porque yo sé que hay muchos que están con un espíritu como el del rey Agripa, por poco convencidos, por poco persuadidos, pero no han dejado que el Espíritu Santo venga y haga la obra en sus vidas. ¿Y cuántos otros queremos estar como Pablo? Pablo estaba loco por el llamado que Dios tenía para él. Ahora, Dios tiene gente, yo estoy segura, Dios tiene gente aquí que quiere usar para ir a predicarle a príncipes, a reyes, a gobernantes, pero necesita gente como Pablo. Gente que no se va a echar para atrás a la primera circunstancia negativa, a la primera dificultad. Gente que va a permanecer aunque su vida parezca estar en riesgo, aunque el boleto pagado que Dios está dando a su voluntad sea a través de prisiones. ¿Verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, Espíritu Santo, por la palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, es espíritu y es vida. Y estas palabras que nos has hablado son palabras de verdad y de cordura. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a hacer la obra en tu iglesia, en aquellos que tienen un espíritu como el rey Agripa, aquellos que tienen un espíritu en sus corazones, que no se han dejado persuadir. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a hacer la obra de convencimiento en cada uno de ellos para salvación. Para salvación. Aquellos que creen, pero no han sido salvos porque no se han dejado convencer, porque no se han dejado persuadir por ti, Espíritu Santo. Te pido que en esta hora vengas y hagas la obra de convencimiento en sus corazones. Quita todo argumento en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que derribes en el nombre de Jesús en esta hora todo argumento que se levanta, toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y que lleven ahorita todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que puedan sobre ellos resplandecer la luz de la salvación, Señor. Y te pido también, Espíritu Santo, que levantes de este lugar gente llena de tu Espíritu, llena contigo, Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, el poder de tu vida en sus corazones. Gente con el Espíritu que tenía Pablo, una persona, un hijo de Dios aguerrido que no se echaba para atrás ante las circunstancias adversas. Personas que están dispuestos a dar su vida si es necesario, Señor, por causa del evangelio. Te lo pido, Espíritu Santo, despierta tu iglesia en esta tarde, despierta tu iglesia. Aquellos que no están plenamente convencidos y se han dejado llevar por los festos que están a su alrededor, por las berenices que están a su alrededor, por el miedo a la burla, al que dirán. Se han dejado llevar
por los pecados que no quieren renunciar a ellos, que están ocultos ahí. Levántalos, Señor. Líbralos del lazo con que están cautivos a voluntad del enemigo. Por tu misericordia te lo pedimos en esta noche. Líbralos del lazo del diablo con que están cautivos a voluntad de él. Por tu misericordia en esta noche te lo pedimos, Señor. Y si tú quieres ser como Pablo, ¿por qué no terminamos en esta noche diciéndole: Señor, yo quiero ser como Pablo, dame un espíritu como el de Pablo, un espíritu que ha sido llamado a tus propósitos, a tu perfecta voluntad, uno que va a luchar para cumplir el llamado que tú tienes para mí. Díselo, no te escucho. Díselo, Espíritu Santo, ayúdame porque yo quiero cumplir el llamado que tú tienes para mí. Revela a tus siervos, Padre, te lo pedimos, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, para que podamos cumplirlo, para que ya no vivamos nosotros, sino que tú, Cristo, vivas en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues ya, los dejo irse.